Muy buenas tardes, días o noches. Yo soy Lani y les doy la bienvenida a la Librería Encantada, donde cada página es un hechizo y cada historia una puerta a lo desconocido. Aquí, las palabras cobran vida y juntos nos sumergiremos en mundos fascinantes, personajes inolvidables y relatos que dejarán huella en el alma. Así que toma asiento, prepárate una bebida y déjate envolver por la magia de la lectura. En esta ocasión, leeremos el capítulo 35 de una novela escrita por Lisa May Alcott, Mujercitas. Capítulo 35. Mal de amores. Fuese cual fuese el motivo, lo cierto es que aquel año Laure dio muestras de una gran determinación. Se graduó y, a decir de sus amigos, recitó un discurso con la gracia del revolucionario orador estadounidense Phillips y la elocuencia de Demóstenes. Todo el mundo fue a verle. Su abuelo, que estaba tan orgulloso, el señor y la señora March, John y Meg, yo y Beth. Y todos regocijaron por él con una sincera admiración a la que los chicos no dan importancia, pero que es tan difícil conseguir luego en la vida, por muchos triunfos que tengamos. Tengo que quedarme por esta maldita cena, pero estaré en casa mañana temprano. ¿Vendréis a recibirme como antes, chicas?, preguntó Laure al dejar a las hermanas en el carruaje. Después de terminadas las celebraciones, dijo: chicas, pero en realidad se refería solo a yo, porque ella era la única que seguía manteniendo la vieja costumbre. Y, puesto que era incapaz de negarle nada espléndido y triunfador al muchacho, contestó con ternura: iré, Teddy, ya llueva o truene, y desfilaré antes de ti tocando un himno de bienvenida a los héroes con un birimbao. Laure le dio las gracias con una mirada que hizo que ella estremeciese y pensase: ¡oh Dios! Estoy segura de que me dirá algo. ¿Y qué haré entonces? Una tarde de reflexión y una mañana de trabajo aquietaron en parte sus miedos, y tras decidir que imaginar que alguien se le iba a declarar cuando ya había dejado clara la respuesta era una prueba de vanidad por su parte, partió hacia su cita, con la esperanza de que Teddy no acudiese y no la obligase a herir sus sentimientos. Tras una visita a Meg y un rato entreteniendo en compañía de Daisy y Demi John, se sintió mucho más preparada para el tete a tete previsto, pero cuando vio surgir en el horizonte la figura robusta de su amigo, le entraron ganas de dar media vuelta y echar a correr. ¿Dónde está el birimbao?, preguntó Laure, en cuanto estuvo lo bastante cerca para que le oyera. Lo he olvidado, respondió yo, que recuperó el ánimo al observar que aquel no era un saludo de enamorado. En ocasiones como aquella solía tomar a Laure del brazo, pero optó por no hacerlo, y él no protestó, lo que era una buena señal, y se puso a hablar a toda velocidad de cosas ajenas a ellos, hasta que dejaron atrás la carretera para adentrarse en el camino que atravesaba el bosquecillo e iba a dar a sus casas. Entonces el joven aminoró el paso. La conversación se tornó menos fluida, e incluso hubo un gran que otro silencio incómodo entre ambos. Con el propósito de rescatar la charla de uno de ellos, de aquellos pozos de silencio, comentó a la ligera: supongo que tendrás unas buenas vacaciones. Esa es mi intención. Algo en el tono firme del muchacho hizo que yo levantase la mirada enseguida y le descubriese observándola de modo que no dejaba lugar a dudas. El momento que tanto temía había llegado. Alzó la mano para frenarle e imploró: por favor, Teddy, no lo hagas. Sí, lo haré, y tendrás que escucharme. No sirve de nada callar yo. Tenemos que aclarar este asunto y cuanto antes lo hagas mejor para ambos, apuntó, a un tiempo animado y rojo de vergüenza. Está bien, entonces habla, te escucho, repuso yo, con una paciencia algo teñida de desesperación. Laure era un joven enamorado, su amor era sincero y quería explicarse, aunque muriese en el intento. Abordó el asunto con la impetuosidad que le caracterizaba, pero una voz que de vez en cuando temblaba, por mucho que se esforzase por comportarse como un hombre y mantener a raya la emoción. Te quiero desde que te conozco yo. No lo puedo evitar, siempre has sido muy buena conmigo. He intentado mostrarte mis sentimientos, pero me has dejado. Ahora quiero explicártelo todo y necesito que me des una respuesta, porque no puedo seguir así por más tiempo.
Quiero evitarte esto. Pensé que comprenderías, comenzó yo, consciente de que iba a resultar más duro de lo que pensaba. Sé que es así, pero las muchachas sois tan extrañas que uno no sabe a qué atenerse. Decís no, queriendo decir sí, y volvéis locos a los hombres por pura diversión, afirmó Laure, atrincherado en aquel hecho irrefutable. No es mi caso. Nunca he pretendido que te intereses por mí en ese sentido, y me alejé para evitarlo en la medida de lo posible. Lo suponía. Es muy propio de ti, pero no ha servido de nada. Solo has conseguido que te quiera más y que me esfuerce por agradarte. He dejado de ir a los billares y de hacer la clase de cosas que te desagradan. He esperado sin protestar con la esperanza de que correspondías a mi amor, aunque yo valga mucho menos que tú. Llegado a este punto, la voz se le quebró, y Laure decapitó varios ranúnculos al tiempo que se aclaraba la maldita garganta. Eso no es cierto. Tú vales mucho más que yo, y te estoy muy agradecida por todo. Me siento orgullosa de ti y te aprecio mucho. No sé por qué no soy capaz de amarte como esperas. Lo he intentado, pero no puedo mantener mis sentimientos, y si afirmase sentir algo más, estaría mintiendo. ¿Estás segura yo? Al formular la pregunta, Laure se detuvo en seco, le tomó las manos y la miró de un modo que ella no olvidaría jamás. Sí, estoy segura. Ya estaban en el bosquecillo, a unos pasos de la cerca, cuando yo pronunció aquellas últimas palabras a regañadientes. Laure dejó caer las manos y dio media vuelta, dispuesta a seguir adelante. Pero por primera vez en su vida, era como si aquella cerca fuese insalvable, y se quedó allí, con la cabeza apoyada en los postes tapizados de musgo, tan callado que sintió miedo. Oh, Teddy, lo siento, lo lamento muchísimo. Si sirviese de algo, daría la vida por ti. Quisiera que no fuese tan difícil. No puedo hacer nada. Nadie puede enamorarse a voluntad de otra persona, exclamó yo, con poco tacto y llena de remordimientos, mientras daba unas tiernas palmadas en el hombro a su amigo, y recordaba las muchas veces en las que él había consolado o el pasado. En el pasado. A veces ocurre, musitó él sin apartar la cara de la estaca. No creo que eso sea amor de verdad y prefiero no conocerlo, aseguró yo con firmeza. Guardaron silencio un rato mientras un mirlo cantaba alegre en los sauces de la orilla del río, y la hierba se mecía al viento. Al cabo, yo añadió muy seria mientras se sentaba en un peldaño de la cerca. Laure, hay algo que quiero compartir contigo. Él abrió los ojos de par en par, como si acabase de recibir un tiro en la cabeza, y exclamó con fiera desesperación: «Por favor, no me lo digas, no podría soportarlo en estos momentos». «¿A qué te refieres?», preguntó ella, sorprendida por la virulencia de su reacción. «¿A que estás enamorada de ese viejo?» «¿Qué viejo?», inquirió yo, pensando que debía referirse a su abuelo. «El maldito profesor sobre el que tanto escribías. Si me dices que le amas, cometeré una locura». Y, por su aspecto, aquella no era una amenaza vana. Tenía los puños cerrados y un destello de cólera en sus ojos. Yo, a punto de soltar una carcajada, pero se contuvo, y visiblemente emocionada repuso: «Teddy, no digas palabrotas. Ni es un viejo ni es un maldito. Es una buena persona, un hombre muy amable, y es mi mejor amigo. Después de ti, claro. Por favor, no te dejes llevar por tus sentimientos. Quiero ser considerada contigo, pero si insultas al profesor me lo pondrás muy difícil, y estoy muy lejos de estar enamorada de él o cualquier otro. Pero acabarás por enamorarte, y entonces, ¿qué será de mí? Eres un muchacho sensato, de modo que te enamorarás de otra persona y olvidarás todo este asunto. No puedo amar a nadie más. Nunca podré olvidarte yo. Nunca, nunca», dijo, dando un taconazo para dotar de más fuerza a sus apasionadas palabras. «¿Qué puedo hacer con él?», murmuró yo en un suspiro. Las emociones eran mucho más difíciles de controlar de lo que había temido. «No me has dejado contarte lo que quería decirte. Haz el favor de sentarte y prestar atención. Quiero que estemos bien y que seas feliz», explicó con la esperanza de oír algo razonable que le ayudase a calmarse, lo que demuestra lo poco que sabía del amor. Viendo un rayo de esperanza en esta última frase, Laure se sentó en la hierba, a sus pies, apoyó el brazo en el último peldaño de la acera, y la miró expectante. Sin duda, la actitud del joven no ayudaba a Joe a hablar con serenidad ni con claridad. ¿Cómo podía decir palabras duras a un amigo que la miraba con ojos llenos de amor y deseo, las pestañas aún húmedas por las amargas lágrimas derramadas a consecuencia de su rechazo?
Volvió la cabeza de Laure con dulzura, y mientras acariciaba su cabello ondulado, que se había dejado crecer por ella, lo que resultaba conmovedor, dijo: Estoy de acuerdo con mamá en que tú y yo no estamos hechos el uno para el otro, porque tenemos un carácter muy fuerte. Somos obstinados y seríamos muy desgraciados si cometiésemos la locura de... Yo hizo una pausa antes de pronunciar la siguiente palabra, pero Laure dijo con expresión arrobada: Casarnos. No seríamos desgraciados. Si tú me quisieses, yo sería un santo porque harías de mí lo que quisieras. No, no es cierto. Lo he intentado sin éxito y no comprometeré nuestra felicidad con un experimento tan arriesgado. No nos ponemos de acuerdo ni lo haremos nunca. Será mejor que sigamos siendo los mejores amigos toda la vida y no cometamos ninguna imprudencia. Deberíamos intentarlo, musitó Laure sin dar su brazo a torcer. Por favor, sé razonable y mira las cosas con sentido común, imploró yo, a punto de perder la paciencia. No quiero ser razonable ni ver las cosas con sentido común, como dices. Eso no me ayudará, solo hará que resulte más difícil. No puedo creer que tengas tan poco corazón. Ojalá fuese así. Laure notó que a Joe le temblaba un poco la voz y lo consideró un buen presagio, por lo que se volvió y, haciendo acopio de todas sus dotes de persuasión, dijo con el tono más peligrosamente halagador que ella le había oído emplear nunca: No seas así, querida. Todo el mundo espera que ocurra. A mi abuelo le hace mucha ilusión, a tu familia también. Yo no puedo vivir sin ti. Dame el sí, y todo el mundo estará contento. Venga, hazlo. Hasta pasados varios meses, yo no comprendió de dónde había sacado fuerzas para mantenerse firme en su decisión de que no amaba a Laure. Y, con toda seguridad, no lo haría nunca. La experiencia resultó muy dura, pero no cejó, consciente de dar esperanzas al joven, seria, además de cruel e inútil. No te puedo dar un sí sincero, así que no diré nada. Con el tiempo comprenderás que tengo razón y me lo agradecerás, afirmó en tono solemne. Que me cuelguen si lo hago, replicó Laure, y se levantó de golpe de la hierba, ardiendo de furia de solo pensarlo. Sí lo harías, insistió yo. Al cabo de un tiempo lo superarás y encontrarás una joven encantadora y culta que te adorará y cumplirá de maravilla el papel de señora en tu fantástica casa. Yo no podría. Soy poco atractiva, torpe, rara y vieja. Te avergonzarías de mí. Estaríamos todo el día peleándonos. Fíjate, ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo. A mí no me interesaría la alta sociedad y a ti sí. Y detestarías que escribiese y yo no podré vivir sin ello. Y seríamos tan infelices que desearíamos no habernos juntado jamás. Y todo sería horroroso. ¿Algo más?, preguntó Laure, al que le costaba escuchar pacientemente aquella retahíla de profecías. Nada más, salvo decir que no creo que me case jamás. Estoy muy bien así, valoro mi libertad y no tengo prisa por perderla a cambio de ningún hombre. No lo creo, exclamó Laure. Ahora lo ves así, pero algún día te fijarás en alguien, te enamorarás perdidamente y darás la vida por él si es preciso. Sé que lo harás, es tu forma de ser, y a mí me tocará verlo porque seguiré a tu lado. Al decir esto, el enamorado desesperanzado arrojó su sombrero al suelo en un gesto que habría resultado cómico de no ser por la expresión trágica de su rostro. Sí, viviré y moriré por él si en verdad aparece alguien que me haga quererle a pesar de mí misma, y tú debes esforzarte por superarlo, exclamó yo, que al final perdió la paciencia. He hecho lo que he podido, pero te niegas a ser razonable, y me parece muy egoísta de tu parte empeñarte en que te dé lo que no está en mi mano entregarte. Te tengo un gran cariño, muy grande en verdad, pero no como amigo, pero como amigo, y no me casaré contigo jamás. Cuanto antes lo asumas, mejor para ambos. Su discurso tuvo el mismo efecto que el fuego en la pólvora. Laure miró de hito en hito, como si no supiese bien cómo reaccionar. Luego dio media vuelta y, visiblemente airado, espetó en un tono desesperado. Algún día te arrepentirás de esto, Joe. ¿A dónde vas?, exclamó ella, asustada por la expresión del muchacho. ¡Al infierno!, fue su reconfortable respuesta. A Joe se le encogió el corazón al verle caminar en dirección al río, pero para que un joven termine con su vida de forma muy violenta hace falta que esté muy loco, sea un gran pecador o se sienta muy desgraciado, y Laure no era un hombre débil que se dejase abatir por un primer fracaso. No tenía prevista
una zambullida trágica en el agua, sino que fue hecho una furia guiado por un impulso hacia su bote. Arrojó el sombrero y el abrigo dentro y se puso a remar como un loco, batiendo su propio récord de velocidad. Río arriba. Yo dejó escapar un largo suspiro y relajó las manos cuando comprendió que el pobre muchacho había decidido remar para desahogar la pena que sentía en el corazón. Esto le hará bien, aunque volverá a casa tan dolido y arrepentido que no tendré ánimo para verle, se dijo. Mientras caminaba lentamente de regreso a casa, sintiéndose como si hubiese asesinado a un inocente y ocultado el cadáver entre la vegetación, pensó: ahora tendré que ir a hablar con el señor Lawrence para que sea especialmente amable con el pobre muchacho. Ojalá se hubiera enamorado de Beth. Tal vez con el tiempo ocurra, pero empiezo a pensar que me equivoqué al juzgar los sentimientos de mi hermana. Por Dios, ¿cómo es posible que a las mujeres les agrade tener enamorados que rechazar? Yo lo encuentro terrible. Segura de que nadie podía solucionar las cosas mejor que ella, fue directa a la casa del señor Lawrence, se armó de valor y le contó toda la historia, pero terminó por derrumbarse, y entre sollozos lamentó amargamente su falta de sensibilidad. Y el anciano caballero, a pesar de su consternación, no le hizo ningún reproche. Al abuelo le costaba comprender que a una joven no quisiera a su amado Laure, y esperaba que ella cambiase de opinión, pero como sabía, mejor incluso que la propia yo, que el amor no se puede forzar, meneó la cabeza con tristeza, y decidió ayudar al muchacho para que no sufriera tanto, porque las palabras de despedida que el joven impetuoso había dedicado a yo le inquietaban más que de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando Laure llegó a casa, muerto de cansancio, pero bastante tranquilo, el abuelo fue a recibirle como si no estuviese al corriente de nada, y mantuvo ese engaño con éxito durante un par de horas. Sin embargo, cuando al caer la tarde se sentaron para charlar, algo de lo que solían disfrutar mucho al pobre anciano, le costaba hablar con el tono ligero de costumbre, y el joven recibía con amargura las felicitaciones y referencias a su éxito, que, tras su decepción amorosa, le parecía un trabajo de amor perdido. Soportó la situación y cuando no pudo más se levantó y fue a tocar el piano. Las ventanas estaban abiertas y por una vez yo, que en ese momento paseaba con Beth por el jardín, comprendió mejor que su hermana lo que significa aquella música, la sonata patética de Beethoven, que Laure tocó como nunca. Está muy bien sin duda, pero es tan triste que me dan ganas de llorar. Toca algo más alegre, muchacho. Pidió al señor Lawrence, cuyo viejo corazón rebosaba de una compasión que deseaba expresar, pero no había cómo. Laure atacó de inmediato con una canción mucho más animada. Tocó tempestuosamente durante varios minutos, y hubiese seguido, haciendo de tripas corazón de no haber oído en una pausa a la señora March decir: «Yo, querida, ven, te necesito». Al oír aquellas palabras que tanto deseaba decir, aunque con sentido diferente, perdió la consternación. La música se interrumpió abruptamente y el músico permaneció sentado, en silencio, en la oscuridad. «No lo puedo resistir», musitó el anciano. Se levantó, caminó a tientas hacia el piano y puso suavemente su mano sobre el ancho hombro del muchacho, al tiempo que decía, con una dulzura más propia de una mujer: «Lo sé, muchacho, lo sé». Al principio no hubo respuesta, pero después Laura preguntó con aspereza: «¿Quién te lo ha contado?» «La propia yo». «Pues no hay nada más que decir», y retiró la mano de su abuelo con gesto impaciente, porque a pesar de agradecer la compasión del anciano, el orgullo no le permitía tolerar que se apiadasen de él. «No del todo. Tengo algo que decir. Luego, si quieres, podemos dar un zanjado en el asunto», repuso el señor Lawrence con una suavidad inusitada en él. «¿No preferirías marcharte una temporada? No voy a salir huyendo por una chica. Yo no puedo impedir que la vea haciendo vecinos, y yo me quedaré cuanto me apetezca», afirmó Laure en tono desafiante. «Eso no es lo que haría un caballero, y creo que tú lo eres. Lo lamento, pero la chica no puede evitar sentir lo que siente, y lo único que puedes hacer es alejarte un tiempo. ¿A dónde te gustaría ir?» «Me da igual, me trae sin cuidado lo que sea de mí». Y Laure se levantó, lanzando una carcajada de desánimo, lo que sonó como un chirrido a su abuelo. «Por el amor de Dios, compórtate como un hombre y no me cometas ninguna imprudencia. ¿Por qué no retomas el plan de ir al extranjero que habías abandonado?» «No puedo. Pero si estabas como un loco por marcharte, y prometí que te dejaría ir cuando terminases la universidad». «Sí, pero no tenía intención de viajar solo». Laure empezó a dar vueltas por la sala, inquieto, con una expresión en el rostro que por suerte su abuelo no podía ver.
No tienes por qué ir solo. Conozco a alguien que te acompañaría encantado a cualquier lugar. ¿De quién se trata? Laure se detuvo a escuchar la respuesta. De mí. Laure se acercó a él a toda velocidad, le tendió la mano y dijo con voz ronca: Soy un bruto egoísta, pero... Abuelo, haz de entender. Válgame el cielo. Claro que te entiendo. He vivido esto antes, primero en mis propias carnes, de joven y luego con tu padre. Ahora, querido muchacho, siéntate y escucha lo que tengo que decirte. Ya está todo organizado y podemos partir de inmediato, explicó el señor Lawrence, agarrando con fuerza a su nieto, como si temiese que se fuese a escapar, como había hecho su padre antes que él. Está bien. ¿En qué consiste el plan? Lawrence se sentó, pero ni su expresión ni su tono detonaba el menor interés. He de ir a atender un negocio en Londres. Podría mantenerte solo a ti, pero creo que es mejor que vaya en persona. Y Brock se puede encargar de todo aquí. Mis socios hacen el grueso del trabajo. Yo solo sigo en mi puesto a la espera de que tú estés preparado para tomar el relevo. Pero a ti no te gusta viajar y no te puedo pedir que hagas un esfuerzo grande a tu edad. Empezó Laure, que agradecería el sacrificio que su abuelo estaba dispuesto a hacer, pero que de ir prefería hacerlo solo. El anciano era perfectamente consciente de esto último y quería evitarlo a toda costa, porque dado el estado de ánimo en el que se encontraba su nieto, no era buena idea dejar que se le apañase solo. Así, sofocando la angustia que le provocaba pensar en abandonar la comodidad de su hogar, afirmó con resolución: Por Dios, muchacho, todavía no estoy desahuciado. Me gusta la idea. Me sentará bien cambiar de aires y a mis viejos huesos no les pasará nada, porque hoy en día viajar es tan cómodo como estar en una silla. Laure se removió inquieto en su silla, como para indicar que él no se sentía cómodo sentado y que el plan no le parecía tan maravilloso, ante lo que el anciano añadió: No pretendo ser una carga. Quiero ir porque pienso que te sentirás mejor que si me dejas aquí. Por supuesto, no iré de picos pardos contigo, pero podrás moverte en total libertad sabiendo que yo estaré paseando bien a mi manera. En Londres tengo muy buenos amigos y también en París. Los iré a visitar. Tú podrás ir a Italia, Alemania, Suiza o cualquier otro lugar, a disfrutar del arte, la música, el teatro, las aventuras, lo que más te apetezca. En ese momento Laure sentía que no le apetecía nada y que el mundo era un desierto sin interés. Pero ciertas palabras que el anciano introdujo hábilmente en su última frase reconfortaron su dolido corazón e hicieron surgir un oasis verde en medio del desierto. Suspiró y luego, sin ánimo, añadió: Como quieras, me da igual a dónde vaya y lo que haga. Pero a mí no, no lo olvides, muchacho. Te doy plena libertad, pero confío en que harás buen uso de ella. Quiero que me des tu palabra, Laure. Como tú digas, abuelo. Está bien, pensó el anciano. Ahora no me importa, pero por mucho me equivoco. O llegando el momento, esta promesa te ayudará a no meterte en líos. Siendo como era un hombre enérgico, el señor Lawrence prefirió golpear el hierro cuando aún estaba rojo a vivo. Es decir, antes de que el muchacho recuperase fuerzas y volviese más rebelde. En el tiempo que duraron los preparativos, Lawrence se aburrió, como suele ocurrir con los jóvenes. Estaba de mal humor, irritable y a ratos pensativo. Perdió el apetito, descuidó su atuendo y dedicó demasiado tiempo a tocar el piano de forma atormentada. Evitaba encontrarse a Jo, pero se consolaba observándola desde la ventana con una expresión trágica en el rostro que atormentaba los sueños de la joven por las noches y la hacía sentirse terriblemente culpable durante el día, como suele sucederlos a quienes sufren. No volvió a hablar de aquella pasión no correspondida, ni permitió que nadie, ni siquiera la señora March, le dijese unas palabras de consuelo o de apoyo. En cierto modo, eso supuso un alivio para sus amigas, pero en las semanas que procedieron a su partida todas estuvieron muy incómodas, y se alegraron de que el pobre muchacho se alejase para olvidar y luego volviera a casa feliz. Por supuesto, aquella idea le hacía sonreír con la oscura amargura de lo que siente su fidelidad y su amor son inalterables. Cuando llegó la hora de partir, Laure fingió estar encantado por ocultar los inoportunos sentimientos que se empeñaban en salir a la luz. Sin embargo, su supuesta alegría no convenció a nadie, aunque actuaba como si no se diesen cuenta, y él aguantó bastante bien hasta que la señora March le besó, y se despidió con un susurro dulce y maternal. Laure se emocionó y abrazó precipitadamente a todas, incluida Hannah, que estaba muy afectada, y corrió a escaleras abajo como si le friase la vida en ello.
Yo le siguió para despedirle, sin saber si él miraría hacia atrás. Lo hizo y al verla volvió sobre sus pasos. La abrazó, la miró y preguntó con un tono elocuente y dramático. Yo, querida, no es posible. Teddy, querido, ojalá lo fuera. Eso fue todo. Tras un corto silencio, Laura se rehizo y añadió. Está bien, no te preocupes. Y se marchó sin decir nada más. Pero no estaba bien, y Josie se preocupó, porque desde aquel día en el que el joven descansó su cabeza en su hombro minutos después de haber hecho la temible pregunta, ella se sentía como si hubiese apuñalado a su amigo. Y cuando él se marchó, sin volver la vista atrás, supo que Laure que ella conocía no volvería jamás.